Hola gente, ¿cómo están? Acá les traigo la primera reseña de Las Malas de Camila Sosa Villada. Esta historia me está poniendo la piel china de gallina, como quien nos dice. Es una historia con mucho, cargada de muchos sentimientos, de emociones, de crueldad, de injusticias, de esa búsqueda de encontrarse con uno mismo, de aprendizajes constantes. Y acá vamos a encontrarnos con varias historias, entre ellas la de Camila, la de Laura, la de la tía Eterna, mujeres travestis que empiezan a vivir su vida en el mundo de la prostitución, el vender su cuerpo para sobrevivir, historias que tienen que ver con ellas mismas. Vamos conociendo a estas mujeres que logran de alguna manera sobrevivir en este mundo, como por ejemplo hay una parte que empieza la novela que dice que todas se reunían alrededor sobre una avenida del Dante, que hace alusión al infierno, ¿no? Que conocemos esta historia alegórica y que viene al caso en esta novela también, porque, bueno, para muchas de ellas es un infierno vivir de esta manera, de este trabajo, de ejercer la prostitución. Entonces, estar como por ahí al ras de las enfermedades de transmisión sexual, y entre otras cosas, golpes, violencia, crueldad. Entonces, el trabajar ahí estaba cerca de un hospital que estaba cerca para, si llegaba a haber alguna infección o determinados abusos, etcétera, en las cuales podían ir, y los menciona que es como su segundo hogar. Esta novela, Las Malas, está centrada en el centro, en la capital de Córdoba, donde justamente nuestra voz narradora estaba viviendo en un pueblo con su familia, un padre que tomaba mucho el alcohol y en base a esto se volvía violento. Entonces golpeaba todo lo que se encontraba a su alcance, materia, hijos, mujer, rompía todo. Entonces era un hombre también machista, que lo que le decía a nuestra voz, a nuestra protagonista, es que los hombres no lloran, eso tenía que dejarlo para las mujeres. Así que se crió también en este ambiente machista y en un cuerpo que no era el que deseaba. Desde chica observaba a su mamá cómo se maquillaba para tapar moretones, para tapar lo que vivía constantemente con este marido abusador, y a las noches se desmaquillaba pensando que su marido estaba engañándola con otro. Entonces todo esto veía nuestra protagonista y aprendía de esa manera a maquillarse, y a partir de su adolescencia, entre los 14 y 15 años, empieza eh, ¿cómo decirlo? Empieza a ser ella misma, pero a escondidas. En un lugar baldío cerca de su casa, empieza a esconder todo lo que sería ropas de mujer hecha por ella misma, maquillaje, zapatos que empieza a comprar gracias a las monedas que el padre le daba para la merienda en la escuela, y ella lo que hacía era reunir durante meses para poder comprarse algunas de esas cosas. Y todo lo que sería maquillaje, etcétera, eran productos de que a la mamá no le servía más, o que por ahí en una farmacia uno de los hechos es que se adueña de un perfume. O sea, cosas que van haciendo de este personaje el futuro, ¿no? Este personaje que empieza como chico, ¿sí? Y empieza a vestirse como mujer, y es ahí donde en este baldío deja de ser Cristian para ser Camila, y a sus 18 años empieza como... bueno, antes de cumplir los 18 años ya se empezaba a escapar de su casa y ir al baile, a vestirse de mujer. Ya empezaba a ser el centro de atención, porque estamos hablando de un pueblo muy conservador. Entonces todas las miradas se centraban sobre ella. En el boliche, sus amigos, sus conocidos de la escuela lo dejaban de lado por el simple hecho de vestirse de mujer. Entonces es ahí cuando pasa una violación por parte de la policía. En una de esas noches, 3 policías la abusan de ella cuando intenta regresar a su casa, una de tantas noches que salió a la bailanta. Y cuando lo que ella deseaba o soñaba era como sus compañeras, de tener un novio, de vivir el amor tan libre y apasionado. Pero se encontró con esta situación. Esta historia está dividida entre realidad y ficción, tanto la realidad que estoy mencionando hasta ahora y la ficción. Un poco de fantasía tiene, que la tía Encarna es como la madre de todas las travestis, que acoge a todas aquellas que no tienen ese lugar, esa contención, o fueron quizás rechazadas por su familia y, bueno, por la sociedad en general. Entonces las adopta, y ella empieza a tener un noviazgo, la tía Encarna, con un señor que es el sin cabezas. Y bueno, se enamoran en un momento de la historia.
la tía Encarna en medio del pastizal, de esas zonas donde ellas frecuentaban a ejercer la prostitución, escucha el llanto de un bebé, lo llevan a su casa, lo acogen, le ponen un nombre, el brillo de los ojos, que me parece muy, muy linda esta metáfora que utilizan porque es en él el brillo que necesitan para la vida diaria de cada una de ellas y me parece muy, muy, muy hermoso. Y bueno, en una de tantas veces que lo acunan al bebé empiezan a cantar y una de ellas se da cuenta que la estatua de la Virgen de Guadalupe empieza a lagrimar. Entonces es como, ahí le da como un toque de sensibilidad pero a la vez de fantasía a la historia, que creo que queda muy, muy, muy bonito. Camila no es una historia más de una historia LGBT, sino que muestra gran parte de la sociedad en cuanto a las injusticias, en cuanto a la violencia ejercida contra el sector de la comunidad LGBT, pero más bien sobre las chicas trans, travesti, cómo generar un poco de visibilidad, de acompañar, de abrazar justamente y que uno pueda ser libre, caminar por la calle y enamorarse y besar a quien uno quiera, tener una familia, desear eso era parte de cada una de las protagonistas cuando le sucede a la madre, que sería la tía Encarna, cuando ella se enamora y lleva a su novio a su casa. Entonces es como que todos deseaban eso, tener una familia, un hijo, tener su propio marido y de esa manera lograr conseguir o ser felices como ellas, que es el punto que todos queremos en definitiva. Y nada, les recomiendo esta historia y espero que les guste, que se atrevan a leer este tipo de literatura que nos lleva a conocer ciertos aspectos de la vida cotidiana que muchos de nuestros entornos circulan. Además, como para agregar un dato, en esta historia aparece el nombre de Chris Miró, esta joven vedette que fue como el boom, ¿no? Que introdujo a las travestis dentro de lo que sería el teatro y que por primera vez aceptaron a una travesti los medios de comunicación y empezó a influenciar en lo que sería nuestra sociedad, que todas las chicas travestis querían llegar a ser como ellas. Y está bueno por ahí enriquecernos de este tipo de literatura que justamente hoy en día estamos como muy en boga en cuanto a los derechos, a todo lo conseguido y luchado hasta el momento. Volver para atrás no sería el caso, sino que tratar de visibilizar un poco más este tipo de literatura y escribir más con respecto para que todos podamos conocer y enriquecernos porque en definitiva todos somos iguales y